muchachones, ¿qué hay? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Queridos muchachones, los hispanohablantes usamos diminutivos en cantidades industriales. Pero, ¿qué son los diminutivos? Los diminutivos son sufijos que se agregan a las palabras para indicar la condición de pequeño. Por ejemplo, casa, casita, niño, niñito. El más común de todos los diminutivos es el terminado en ito, ita. Es el más usado por nosotros los hispanohablantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Con la terminación ito, ita, tenemos vasito, que es el diminutivo de vaso, sillita, que es el diminutivo de silla. Con la terminación cito, cita, tenemos pobrecito, que es el diminutivo de pobre, noviecita, que es el diminutivo de novia. Con la terminación ico, ica, tenemos patico, que es el diminutivo de pato, gatica, que es el diminutivo de gata. Este tipo de diminutivos, los terminados en ico, ica, se da en algunas regiones de España y en algunos países caribeños como Venezuela, Colombia, Cuba, República Dominicana y Costa Rica. Con la terminación illo, illa, tenemos potrillo, que es el diminutivo de potro, cancioncilla, que es el diminutivo de canción. Con la terminación ete, eta, tenemos amiguete, que es un diminutivo de amigo, avioneta, diminutivo de avión. Con la terminación in, ina, tenemos pelín, diminutivo de pelo, neblina, diminutivo de niebla. Ahora bien, los diminutivos pueden tener diferentes matices afectivos. Es por eso que muy raramente veremos diminutivos en discursos académicos, científicos, jurídicos, etc. Los diminutivos pueden darte la idea de afecto, ternura. Por ejemplo, este es el perrito de Adriana. También pueden darte la idea de atenuación. Por ejemplo, gordito es un diminutivo de gordo. Bajito es un diminutivo de bajo. Es decir, aquí el diminutivo cumple la función de disminuir el impacto que puedan tener palabras desagradables o inconvenientes. No es lo mismo decir, el dependiente es aquel calvito que está allá, a decir, el dependiente es aquel calvo que está allá. ¿Lo ven? Hay una diferencia. Los diminutivos también pueden dar la idea de intensificación. Por ejemplo, solito, que es el diminutivo de solo, se percibe como una mayor soledad que estar meramente solo. Me dejaste solito con las estrellas. Si decimos que un lugar está cerquita, se percibe como que es aún más cerca que si simplemente decimos cerca. Lo mismo ocurre con las palabras mañanita, mismito y fíjense ustedes, muchachones, que podemos
intensificar aún más diciendo, por ejemplo, a partir de la palabra chica, chiquita, chiquitica o chiquitita. Chiquitita, dime por qué. En América, los hispanohablantes llevamos los diminutivos a un máximo nivel. Por ejemplo, podemos decir a partir de ahora, ahorita, ahoritita o ahoritica o ahoritiquita. Por otro lado, dependiendo del tono y del contexto en que se digan, los diminutivos pueden resultar irónicos. Por ejemplo, anoche tu vecino tuvo una fiesta tremenda y no pudiste dormir en toda la noche. Al día siguiente tú dices, uff, qué nochecita la de anoche. La palabra nochecita aquí resulta sumamente irónica. Otro ejemplo, tu amigo Juan se ha comprado una casa enorme y tú le dices a otro amigo, ¡wow! Menuda casita la de Juan. Casita. Muy irónico. Pero también hay que decirlo, los diminutivos también tienen un lado oscuro, perverso, y es el diminutivo que veja, el que ofende. Y es que a veces, como dice la profesora Lola Pons, poner un diminutivo a una palabra no la empequeñece en tamaño, sino en relevancia. Vamos a ver un ejemplo para poder entender esto mejor. Si yo digo, qué bella esta edición miniatura del Quijote, es un librito tan bello. El segundo ejemplo, Pedro Pérez, el escritor ese que escribió un librito. En el primer caso, la palabra librito está usada con un matiz afectivo, positivo, casi tierno. Pero en el segundo caso, la palabra librito está usada con desprecio. Es decir, es un diminutivo despectivo. Vamos a ver otro ejemplo. El hijo de Verónica está grandísimo, ya es todo un hombrecito. Ahora diré, yo no me voy a dejar intimidar con ese hombrecito. ¿Lo ven? Y así podríamos presentar muchísimos ejemplos. Lo importante es notar la entonación y en general el contexto en que se digan estos diminutivos. También son despectivos otros sufijos diminutivos. Por ejemplo, con la terminación ucho, ucha, tenemos flacucho, que es un diminutivo de flaco. Casucha, que es un diminutivo de casa. Con la terminación huelo, huela, tenemos ladronzuelo, que es un diminutivo de ladrón. Mujerzuela, que es un diminutivo de mujer. Con la terminación ejo, eja, tenemos animalejo, que es un diminutivo de animal. Calleja, que es un diminutivo de calle. Con la terminación ete tenemos vejete, que es un diminutivo de viejo. Amiguete, que es un diminutivo de amigo. Finalmente, algunas palabras tienen diminutivos ocultos, como por ejemplo perilla, que viene de la palabra pera. Pero esta perilla se refiere a la perilla de una puerta, por ejemplo. Manecilla, que viene de mano.
Bolsillo, que viene de bolso. Balancín, que viene de balanza. Tortilla, que viene de torta. Ganchillo, que viene de gancho. Pañuelo, que viene de paño, entre otros. Y por increíble que parezca, la palabra oreja tiene un diminutivo oculto, ya que la palabra oreja viene del latín aurícula, que es el diminutivo de auris, es decir, oreja. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad y hasta la vista. Si te gustó, suscríbete.